Parménides había demostrado, con una lógica implacable, que el ser es uno, inmutable y eterno. Pero el mundo que vemos es múltiple, cambiante y perecedero. ¿Cómo conciliar la razón con los sentidos sin renunciar a ninguno de los dos? Empédocles de Agrigento fue el primer filósofo que ofreció una respuesta sistemática a este desafío. Aceptó las premisas de Parménides. El ser no nace ni muere, es eterno e inmutable, pero las aplicó no a un ente único, sino a 4 principios: tierra, agua, aire y fuego. Y para explicar el cambio que observamos, introdujo 2 fuerzas cósmicas: el amor, que une, y el odio, que separa. En esta primera parte examinaremos los fundamentos de su cosmología, las 4 raíces, el ciclo cósmico y la primera gran síntesis entre eletismo y experiencia. El problema filosófico central de Empédocles puede formularse a través de una pregunta fundamental: ¿cómo explicar el cambio y la pluralidad del mundo sensible sin violar las exigencias lógicas de Parménides? Esta pregunta se despliega en 2 dimensiones. La primera es la dimensión ontológica. Parménides había demostrado, con una lógica implacable, que el ser no puede nacer ni perecer. Lo que es no puede provenir del no ser, porque el no ser no existe. Pero el mundo que vemos está lleno de cosas que nacen y mueren, que cambian y se transforman. Empédocles acepta la premisa de Parménides: el ser es ingénito, imperecedero e inmutable. Pero rechaza su conclusión monista: no hay un solo ente, sino 4 principios eternos: tierra, agua, aire y fuego. Las 4 raíces de todo cuanto existe. La segunda es la dimensión cosmológica. Si los elementos son inmutables, ¿cómo explicar el cambio que observamos? La respuesta de Empédocles es tan sencilla como genial. El cambio no es alteración de los elementos, sino mezcla y separación de los mismos. Nada nace realmente, nada muere realmente. Lo que llamamos nacimiento es la unión de elementos que estaban separados. Lo que llamamos muerte es la separación de elementos que estaban unidos. Y este proceso de mezcla y separación está gobernado por 2 fuerzas cósmicas: el amor, que une, y el odio, que separa. Nos encontramos ante la primera gran síntesis entre el eletismo y la experiencia sensible. Empédocles no niega los sentidos, como hacía Parménides, ni los ridiculiza, como hacía Zenón. Los sentidos nos muestran mezclas cambiantes de principios inmutables. No mienten del todo, simplemente hay que interpretarlos correctamente. Con esta operación, Empédocles salva la racionalidad eleática y, al mismo tiempo, devuelve al mundo sensible la dignidad que Parménides le había arrebatado. Las fuentes para conocer el pensamiento de Empédocles son más abundantes que las de los eleáticos, aunque también presentan sus propios problemas. Empédocles escribió 2 obras principales, ambas en hexámetros homéricos. La primera es sobre la naturaleza, un poema cosmológico que expone la teoría de los 4 elementos, las fuerzas cósmicas y el ciclo del universo. Se conservan unos 350 versos de un total estimado de unos 2000. La segunda son las Purificaciones, un poema religioso que aborda el destino del alma, la transmigración y la promesa de la divinización. De este poema se conservan unos 150 versos. Las fuentes de transmisión son diversas. Aristóteles es la fuente principal para la cosmología. Cita y discute a Empédocles con profusión, a veces elogiosamente, a veces con crítica. Teofrasto, su discípulo, recoge la teoría de la percepción y los aspectos biológicos del pensamiento de Empédocles. Otros autores como Plutarco, Simplicio y Clemente de Alejandría transmiten fragmentos adicionales de ambos poemas. Los problemas hermenéuticos son considerables. El más debatido es la relación entre los 2 poemas. ¿Son obras complementarias que forman parte de una misma cosmovisión, o pertenecen a etapas distintas y representan visiones incompatibles? Algunos intérpretes sostienen que Sobre la naturaleza es una obra de juventud, racionalista y científica, mientras que Las Purificaciones sería una obra de madurez, mística y religiosa. Otros defienden la unidad del pensamiento de Empédocles y buscan conciliar ambas facetas. Aunque la transmisión es fragmentaria, la cantidad de versos conservados es mucho mayor que la de Parménides o Zenón, lo que permite una reconstrucción más precisa de su pensamiento.
Empédocles vivió en Agrigento, una de las ciudades más prósperas y espléndidas de la Magna Grecia, en la costa sur de Sicilia. Era una polis rica en templos, en comercio y en vida cultural. En este ambiente, Empédocles destacó desde muy joven como una figura singular. Perteneciente a una familia aristocrática, intervino activamente en la política de su ciudad. Según la tradición, participó en el derrocamiento de una oligarquía y, cuando el pueblo le ofreció la realeza, la rechazó. Prefirió el papel de filósofo y consejero al de monarca. Su carisma era legendario. Poeta, médico, orador, taumaturgo. Se le atribuían curaciones milagrosas, el control de los vientos, por lo que fue apodado cazavientos, e incluso la resurrección de una mujer que llevaba 30 días sin pulso. Vestía con túnicas de púrpura, llevaba una corona de oro y se presentaba ante sus conciudadanos como un ser excepcional, casi divino. Las influencias detectables en su pensamiento son fundamentalmente dos. Del pitagorismo, activo en la Magna Grecia, toma la doctrina de la transmigración de las almas, la importancia de las proporciones y una concepción del universo gobernada por principios armónicos. Del heletismo, toma la premisa fundamental de Parménides: el ser es ingénito, imperecedero e inmutable. Pero rechaza su conclusión monista: no hay un solo ente, sino 4 principios eternos. A estas influencias se suma su interés por la medicina y la biología. Su teoría de los elementos como componentes de todos los cuerpos vivos influirá decisivamente en la escuela hipocrática y en la medicina occidental posterior. La tesis fundamental de Empédocles es una de las más influyentes de toda la filosofía presocrática. Frente al monismo de Parménides, Empédocles propone que la realidad no se reduce a un solo principio, sino a 4, que él llama raíces: tierra, agua, aire y fuego. Estas 4 raíces son eternas, inmutables, ingénitas e imperecederas. Cumplen exactamente los requisitos que Parménides había establecido para el ser. No nacen, no mueren, no cambian. Cada una conserva siempre su naturaleza propia. El agua nunca se convierte en fuego, ni la tierra en aire. Son cualitativamente distintas e irreductibles entre sí. Lo que cambian no son los elementos, sino sus combinaciones. Toda la diversidad del mundo, las rocas, los mares, las nubes, los seres vivos, procede de la mezcla de estas 4 raíces en distintas proporciones. Pero si los elementos son inmutables, ¿cómo explicar que se mezclen y se separen? Aquí entra la segunda gran innovación de Empédocles: las fuerzas cósmicas. El amor, filía, es la fuerza de atracción que une los elementos y produce la cohesión de las cosas. El odio, neikos, es la fuerza de repulsión que los separa y produce la disgregación. Ambas fuerzas son eternas, como los elementos, y luchan por el dominio del cosmos en un ciclo sin fin. El fragmento sexto de Sobre la Naturaleza presenta las 4 raíces con nombres divinos. Zeus brillante es el fuego, Hera dadora de vida, el aire, Edoneo, la tierra, y Nestis, el agua, que con sus lágrimas humedece la fuente mortal. Empédocles funde así la tradición poética y religiosa con la especulación filosófica, dando a los elementos una dignidad divina que refuerza su carácter eterno e inmutable. Los argumentos de Empédocles son 3, y cada uno responde a un aspecto distinto del desafío eleático. El primer argumento se dirige contra el monismo. Si solo hubiera un principio, no podría explicarse la diversidad de las cosas que observamos. La experiencia nos muestra cualidades irreductibles entre sí: lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, lo ígneo. Cada una de estas cualidades exige un principio propio. Del agua no puede surgir el fuego, ni de la tierra el aire. Un solo elemento no puede generar toda la variedad del mundo. Hacen falta al menos 4. Es un argumento que apela a la experiencia sensible, pero sin concederle la última palabra. La experiencia muestra que hay cualidades distintas, y la razón exige que haya principios distintos para explicarlas. El segundo argumento se dirige contra la generación y la corrupción. Empédocles acepta plenamente la premisa de Parménides: nada nace de la nada ni se disuelve en la nada. Pero rechaza su conclusión de que el cambio es imposible.
Lo que llamamos nacimiento no es sino la mezcla de elementos que estaban separados. Lo que llamamos muerte no es sino la separación de elementos que estaban unidos. Los elementos mismos no nacen ni mueren, son eternos. Solo cambian sus combinaciones. Es una respuesta ingeniosa que salva el principio eleático sin negar la evidencia del cambio. El tercer argumento es el del ciclo. La experiencia muestra fases de unión y separación en la naturaleza. Las estaciones se suceden, el día alterna con la noche, los seres vivos nacen y mueren. Hay una alternancia constante entre la cohesión y la dispersión. El amor y el odio explican esta alternancia como un ciclo cósmico que se repite eternamente. El mundo actual no es ni la unidad absoluta del esfero, cuando el amor lo domina todo, ni la dispersión total, cuando el odio lo separa todo. Es una fase intermedia, en la que ambas fuerzas luchan y se equilibran. Las implicaciones de la cosmología de Empédocles son de un alcance extraordinario. 4 destacan por su importancia histórica y filosófica. La primera implicación es la primera gran síntesis entre el eletismo y la experiencia sensible. Empédocles acepta las premisas de Parménides. El ser es ingénito, imperecedero e inmutable. Pero rechaza el monismo. No hay un solo ente, sino 4 principios eternos. Esta operación le permite reconciliar la razón con los sentidos. Los sentidos no mienten del todo, como pretendía Parménides. Simplemente muestran mezclas cambiantes de principios inmutables. Por primera vez tras la fractura eleática, la razón y la experiencia vuelven a darse la mano. La segunda implicación es la fundación del pluralismo. Empédocles inaugura una tradición que dominará la filosofía presocrática posterior. Él propone 4 elementos, Anaxágoras propondrá infinitas semillas cualitativamente distintas, los atomistas propondrán infinitos átomos en el vacío. En todos los casos, la estrategia es la misma. Multiplicar los principios para salvar la diversidad del mundo sin renunciar a las exigencias lógicas de Parménides. El cambio no es alteración de los principios, sino recombinación de los mismos. La tercera implicación es la introducción de las fuerzas como causas del cambio. El amor y el odio no son metáforas poéticas, sino principios explicativos que actúan sobre la materia. Son el primer esbozo de lo que más tarde llamaremos explicación mecanicista, fuerzas que mueven, unen y separan los elementos. Aristóteles verá en ellas un antecedente de sus causas eficiente y material, y dedicará amplios pasajes de su física a discutir la cosmología de Empédocles. La cuarta implicación es la influencia en la física y la química posteriores. La teoría de los 4 elementos dominará la física occidental hasta el siglo XVII, cuando la revolución científica la sustituya por una nueva concepción de la materia. Pero la idea de fondo, que toda la diversidad material procede de la combinación de unos pocos principios simples, es el núcleo mismo de la química moderna. Empédocles se equivocó en el número y la naturaleza de los elementos, pero acertó en la lógica profunda de la explicación material. La cosmología de Empédocles plantea varios problemas interpretativos que han ocupado a los especialistas desde la antigüedad. El primer problema es el de la eternidad del ciclo cósmico. El ciclo de unión y separación gobernado por amor y odio, se repite infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro, o tuvo un comienzo. Si es eterno, hay que explicar cómo se produce la alternancia sin un primer impulso que la desencadene. ¿Qué hace que el amor empiece a predominar después de una fase de odio, y viceversa? Si, por el contrario, el ciclo tuvo un inicio, ¿qué lo desencadenó? Las fuentes no ofrecen una respuesta inequívoca, y los intérpretes han debatido ambas posibilidades. El segundo problema afecta al estatus de las fuerzas cósmicas. Amor y odio son realidades físicas que actúan materialmente sobre los elementos, o son principios metafóricos, imágenes poéticas para describir la atracción y la repulsión. Aristóteles las trató como causas físicas, y ciertamente cumplen una función explicativa similar a la de las fuerzas en la física posterior. Pero el lenguaje de Empédocles es mítico y religioso. Amor y odio son también deidades. ¿Estamos ante física o ante teología? El tercer problema es la naturaleza del esfero. El esfero es el estado de máxima unión bajo el dominio del amor, cuando todos los elementos están tan íntimamente mezclados que nada se distingue.
Pero ¿es una unidad absoluta, como el ente de Parménides, o es una mezcla tan perfecta que los elementos son indistinguibles? La diferencia es sutil pero decisiva. Si es una unidad absoluta, entonces Empédocles estaría aceptando el monismo en el punto culminante del ciclo, lo cual contradiría su propio pluralismo. Si es una mezcla perfecta, entonces los elementos siguen siendo distintos aunque no podamos distinguirlos, y el pluralismo se salva. El cuarto problema es la posible transformación de los elementos. Empédocles afirma explícitamente que los elementos son inmutables y que no se transforman unos en otros. Cada raíz conserva siempre su naturaleza propia. Sin embargo, en su propio lenguaje poético encontramos descripciones que parecen sugerir lo contrario. Habla del agua que se evapora con el calor del sol, del fuego que se extingue, del aire que se condensa. ¿Son estas expresiones meras imprecisiones poéticas, licencias del hexámetro, o revelan una inconsistencia real en su sistema? Si los elementos pueden transformarse, aunque sea en la apariencia, el principio de inmutabilidad queda comprometido. El debate sobre la cosmología de Empédocles ha estado marcado por tres interpretaciones fundamentales. La primera es la de Aristóteles, que es también la primera interpretación de la que tenemos noticia. Aristóteles trató el amor y el odio como causas físicas en sentido estricto, viendo en ellas un antecedente de sus propias causas eficiente y material. En la física y en la metafísica, discutió a fondo la naturaleza de los elementos, el mecanismo de mezcla y separación, y la estructura del ciclo cósmico. Su lectura no es neutral. Aristóteles reprocha a Empédocles no haber distinguido con claridad entre los distintos tipos de causas y no haber llevado su pluralismo hasta sus últimas consecuencias. Pero su testimonio sigue siendo la base de cualquier estudio sobre Empédocles. La segunda interpretación es la de Gruait, quien en su edición comentada de 1981 ofreció una lectura integral de la cosmología, prestando especial atención a la relación entre el lenguaje poético y el contenido filosófico. Gruait destaca que la poesía no es para Empédocles un mero ornamento, sino el vehículo adecuado para expresar una física de los elementos y las fuerzas que, en el fondo, es perfectamente racional. El hexámetro, las imágenes míticas, los nombres divinos de los elementos no oscurecen la doctrina, la hacen memorable y persuasiva. Lenguaje poético y especulación filosófica no se oponen, sino que se refuerzan mutuamente. La tercera interpretación es la de Denis O'Brien, quien en su obra de 1969 revolucionó la lectura tradicional del ciclo cósmico. Hasta entonces, se entendía el ciclo como una alternancia eterna de fases. El amor une, el odio separa, y así sucesivamente. O'Brien defendió una lectura distinta. El esfero no es una fase más del ciclo, sino su punto de partida. El ciclo comienza con la ruptura del esfero por la irrupción del odio, avanza hacia la dispersión total de los elementos, y luego retorna a la unidad bajo el amor. Esta reinterpretación ha sido muy influyente en los estudios empedocleos contemporáneos. Llegamos al final de nuestro recorrido por la cosmología de Empédocles. 3 ideas para recordar. Primera, la primera gran síntesis tras la fractura eleática. Empédocles acepta las premisas de Parménides. El ser es ingénito, imperecedero e inmutable. Pero rechaza su conclusión monista. No hay un solo ente, sino 4 principios eternos. Con esta operación, reconcilia la razón con los sentidos. Los sentidos no mienten del todo. Simplemente muestran mezclas cambiantes de principios inmutables. Segunda, los 4 elementos y las fuerzas cósmicas. Tierra, agua, aire y fuego son las 4 raíces de todo cuanto existe. Son eternas, inmutables, no se transforman entre sí. El amor las une, el odio las separa. Ambas fuerzas luchan por el dominio del cosmos en un ciclo que se repite eternamente. El mundo actual es una fase intermedia de ese ciclo, donde la unidad absoluta del esfero y la dispersión total se equilibran. Tercera, la fundación del pluralismo. Empédocles inaugura una tradición que seguirán Anaxágoras y los atomistas. El cambio no es alteración de los principios, sino recombinación de los mismos. La teoría de los 4 elementos dominará la física occidental durante más de 2 milenios, y su lógica profunda,
la diversidad material procede de la combinación de unos pocos principios simples, sigue siendo la base de la química moderna. Para concluir, nada nace de la nada. Todo es mezcla y separación de lo que siempre ha sido. Para quienes deseen profundizar en la cosmología de Empédocles, las fuentes imprescindibles comienzan con las ediciones clásicas de los fragmentos. La de Diels y Krans sigue siendo la referencia canónica para el texto griego. La traducción comentada de Kirk, Reiben y Scofield, publicada en español por Gredos, ofrece un excelente acceso al contexto y a los problemas interpretativos. La edición de Alberto Bernabé en Alianza es la más accesible para el lector hispanohablante. En cuanto a los estudios, la física de Aristóteles, en sus libros primero, segundo y octavo, contiene la primera interpretación sistemática de Empédocles. Allí se discuten los elementos, las fuerzas y el ciclo cósmico. Alfredo Llanos, en Empédocles, una lectura de la naturaleza de 2007, ofrece un estudio en español centrado en la cosmología y la física del pensador de Agrigento. Carlos García Gual, en Los orígenes de la filosofía, de los presocráticos a Platón de 2002, sitúa a Empédocles en el contexto del pluralismo posteleático y analiza su contribución al desarrollo del pensamiento filosófico y científico. En la próxima lección continuaremos con la segunda parte dedicada a Empédocles. Abordaremos su biología, incluyendo su sorprendente teoría de la evolución de las especies, su teoría de la percepción basada en efluvios y poros, y el destino del alma según las purificaciones, la transmigración, el daimon desterrado y la promesa de la divinización. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.